presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Yo le comentaba que nos visita la doctora Isabel Cuadros Ferré, que es una psiquiatra colombiana que está en Montevideo participando del primer seminario anual, es especialista en maltrato infantil. El seminario tuvo lugar hoy aquí en Montevideo y que, bueno, decíamos que es colombiana. Hoy Colombia está viviendo un día muy especial. Antes que nada, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Seguramente hubieras querido estar en Colombia hoy, ¿no? Sin ninguna duda, a favor de la paz completamente. Hoy, para el que no lo sepa, se da, como se dice en un español tan castizo como hablan los colombianos, pero una expresión que en Uruguay no existe, que es dejación. Hoy la guerrilla entregaba materialmente, ya lo venía haciendo, las armas a una misión de Naciones Unidas, como la guerrilla de la FARC, pero como parte de un proceso que ha sido, después de 4 décadas de guerra, una destrucción de todo tipo terrible para Colombia, un proceso muy polémico que llevó a que el presidente Santos perdiera un plebiscito. De todas maneras, se le recompuso y se siguió adelante porque hay un rechazo generalizado a la violencia. No, eso sí. Lo que pasa es que el plebiscito se perdió por 50.000 votos, lo que en Colombia no es una cantidad demasiado grande. O sea, yo creería que la mayor parte de la gente está a favor de la paz, de todas maneras. ¿Tenés esperanzas de que esto sea un proceso que ya consolidado pueda finalmente llevar la paz a Colombia? Pero claro que sí. Yo creo que ha sido un proceso muy bien hecho con expertos internacionales. Duraron más de 4 años trabajándolo, de manera que tenemos esperanza. Bueno, pero ojalá que así sea, pero tenemos que hablar de otras expresiones de la violencia que tienen, bueno, en todo conflicto armado hay violencia incluso contra los niños, ¿no? Sin ninguna duda. Violencia contra los niños como víctimas directas y violencia con niños que son reclutados, en fin, no reconoce ningún tipo de límite la violencia colectiva, pero en este caso estamos hablando de un tipo de violencia que por lo general además se da en un espacio que para el niño debería ser un espacio de seguridad, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Y infortunadamente es la violencia que más se presenta a nivel mundial, y en Colombia obviamente muchos de estos niños que fueron víctimas de maltrato y de abuso sexual escaparon hacia volverse uno de los actores armados y sacar toda esa rabia, esa hostilidad que tienen adentro de la guerra. Pero están muy relacionados ambos fenómenos. Lo que pasa es que la violencia intrafamiliar y la violencia contra los niños realmente es muy extensa, está en todos los países, en todos los contextos, en todas las culturas. Y es algo que la especie humana, yo creo, recién comienza realmente a reconocer, de que somos capaces de maltratar y de victimizar sexualmente a los niños y a las niñas. Sí, es algo que emerge ahora como algo universalmente rechazable, o por lo menos en los países donde vivimos nosotros se practica y al mismo tiempo se la condena. Es una realidad muy peculiar. Algunos dicen, bueno, pero qué hipocresía. Por un lado está ilegalizado, es considerado un delito, por otro lado vemos que cada vez se registran más hechos. No sabemos si hay más que antes, porque antes no había tanta sensibilidad y tanta atención como ahora. Sin ninguna duda, los niños han sido invisibles durante mucho tiempo y casi que la historia de la infancia es la historia de la crueldad humana. Pero yo sí creo que hay hitos que han cambiado la historia, como la Convención de los Derechos del Niño, que hizo una ética de mínimos que todo el mundo tiene que cumplir. Lo que pasa es que lo decimos en la ley, pero no lo hacemos en la cotidianidad. Y efectivamente tratamos de invisibilizar lo que significa la violencia contra los niños. De manera que esto es universal en todos los países, y yo creo que indudablemente estamos viendo mucho más lo que realmente la especie humana es capaz de hacerle a los niños. Sí, porque además el niño en su indefensión o en su necesidad de que sea cobijado, de recibir afecto, de recibir también obviamente educación e instrucción sobre cuestiones básicas en la vida de un individuo, se encuentra expuesto en los primeros años de su vida
hasta la escolarización, el 100% de su experiencia vital se da en el entorno familiar, que es donde lamentablemente también se registran los principales hechos de violencia, ¿no? Sin ninguna duda, en la primera infancia existe el bebé zarandeado. Cuando la madre ha consumido alcohol es gravísimo, porque entonces tienen el síndrome de alcoholismo fetal, o todo lo que tiene que ver con violencia grave, que generalmente fractura el cerebro, y estos niños muchas veces están expuestos a la muerte. Y más adelante ya entonces tenemos otros actores que entran en la vida del niño, que es todo lo que es la educación preescolar y todo lo que tiene que ver con la escolarización. Entonces están expuestos a riesgos de personas que los niños conocen. De manera que efectivamente es como usted lo dice, es muy grave en la primera infancia. Isabel, también está la consideración hasta simbólica de lo que significa un niño para una familia, para una madre y un padre. El sentido de propiedad con que a veces uno confunde el afecto profundo que siente por ese niño, ¿no? Y cómo a veces eso se puede transformar en un tipo de dominación perversa y violenta, ¿no? Sin ninguna duda, es una herencia perversa, diría yo, del derecho romano, del pater familia, que tenía el derecho de la vida o la muerte sobre el niño, especialmente el padre. Fíjese, después esto ha ido cambiando, pero claramente la cultura, entre comillas, piensa que los adultos somos buenos, somos madres y padres perfectos, y que los niños son necios y que justifican la violencia para educarlos, pero la realidad es muy distinta. Muchos niños nacen indeseados, no son realmente bienvenidos al mundo. Muchos niños son maltratados por razones muy diversas. Pero indudablemente el hecho de que hayamos legislado que el niño es un sujeto de derechos debería mandarle el mensaje en extenso a toda la población de que el niño es un sujeto que tiene los mismos derechos que un adulto, salvo que obviamente necesita protección, que es una cosa pues que en la teoría los adultos ya no. Claro, pero ¿sabes qué pienso siempre cuando aparecen estos temas? Que quizás esa madre o ese padre puede saber objetivamente que ese hijo es sujeto de derechos, y quizás en el fondo sienta, aunque no lo reconozca, que él mismo o ella misma no fueron sujetos de derecho cuando niños, ¿no? Así es, sin ninguna duda. Cuando usted pregunta, por ejemplo, sobre castigo físico, casi todo el mundo fue golpeado. Pero pues no podemos seguir en el siglo pasado, tenemos que hacer la crianza de acuerdo a lo que sabemos hoy en día, y el castigo físico y el abuso físico, por supuesto, hace un daño psicológico enorme. ¿Se justifica todavía, en términos generales, alguna forma de castigo físico contra los niños? Mi respuesta es un no absoluto. Murray Strauss, que murió el año pasado, se pasó la vida mostrando que no el abuso físico, sino el golpe, la palmada, el pellizco, generaban una serie de problemas muy graves en la vida de los adolescentes y los adultos, que tienen que ver con mayor niveles de depresión, de consumo de sustancias psicoactivas, de suicidabilidad. Entonces, nadie quiere eso para sus hijos. De manera que ojalá los que nos estén viendo, que sea el último día en que golpean a un niño, porque hay unas formas muchísimo más actuales, más modernas y sobre todo más eficaces de educar a los niños. Isabel, vamos a seguir conversando en instantes. Dame unos minutos, porque tenemos que ir nuevamente al móvil con Lorena Bomio, que está en la asamblea de ADEOM, de los funcionarios municipales que están considerando las medidas de lucha que han derivado en que parte de la recolección de residuos de Montevideo no haya sido levantada. Adelante, Lorena, te escuchamos. Bueno, Gerardo, hace minutos nada más acaba de terminar la asamblea de ADEOM con un clima tenso entre algunos participantes. Lo importante es contarles que se votó el levantamiento del paro a partir de mañana a las 9 de la mañana. Es decir, que a partir de mañana miércoles a las 9, los servicios de la Intendencia, de los trabajadores de ADEOM, van a funcionar con normalidad. Esto es porque hubo una citación del Ministerio de Trabajo para una instancia de negociación del próximo jueves. Es por esto que se ha decidido entonces levantar el paro mañana a las 9. Un poco el punto que generó conflicto, que yo les decía que había un poco de tensión al terminar la asamblea, fue provocado justamente por la decisión de a partir de cuándo levantar las medidas. Había una moción para levantar la medida hoy a partir de las 10 de la noche, con el comienzo del turno nocturno. Sin embargo, se terminó votando
a partir de mañana a las 9 de la mañana y las aguas estaban realmente divididas y esto fue lo que generó, bueno, estas rispideces entre algunos de los integrantes de ADEOM. También debemos decirles que a las 16 horas está previsto que haya una conferencia de prensa en la sede central de ADEOM. Si bien pudimos tener un diálogo informal con el actual y nuevo presidente de ADEOM, Aníbal Varela, bueno, van a dejar, digamos, la comunicación oficial para la conferencia de prensa que está prevista, como les decía, para las 16. De todas maneras, sí podemos confirmar que mañana a partir de las 9 se levantan las medidas y no va a haber medidas hasta que se negocie el próximo jueves, entonces, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recordemos que se negocia, los trabajadores reclaman por la sanción a 2 trabajadores del área de recolección por la rotura de un camión. Fueron sancionados, esa sanción fue negociada, la Intendencia redujo los días de sanción, sin embargo, el gremio sostiene que no es justo la sanción a esos 2 funcionarios por esa situación. También un despido del área limpieza, también reclaman porque se les haga un pago por trabajo insalubre a quienes se desempeñan en la planta de disposición final y además también reclaman porque no ha llegado la ropa de trabajo de invierno. Está previsto que sea en agosto por supuestamente atraso de las empresas proveedoras de la Intendencia. Lo cierto es que denuncian que, bueno, que los trabajadores están saliendo a trabajar en la noche o en las primeras horas de la mañana cuando hace mucho frío con ropa del año pasado, o incluso quienes fueron transferidos recientemente no cuentan con este elemento de trabajo que es la ropa de abrigo. Todo esto se va a negociar entonces el próximo jueves en el Ministerio de Trabajo. Allí seguramente habrá novedades en cuanto a la marcha de este conflicto. Mientras tanto, las medidas quedan en suspenso desde mañana, entonces, a las 9 de la mañana. Con esta información nos despedimos. Hasta mañana, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Lorena. Así que ya saben, mañana se retoma la recolección de residuos normalmente en el departamento de Montevideo, porque el jueves van a ir a negociar con la Intendencia en el Ministerio de Trabajo. Volvemos entonces aquí a piso con la doctora Isabel Cuadros Ferré, médica psiquiatra, que participó en este primer seminario anual. Me decía fuera de cámaras que llevas en este tema más de 30 años, ¿no? Imagínese toda la vida dedicada. ¿Cuánto ha cambiado el tema? Es decir, ¿qué significaba hace 30 años decir me voy a dedicar a este asunto en el marco de la psiquiatría? Un montón de maltrato para uno. Porque sí, de los colegas. Primero había obviamente profesores que no creían que el maltrato tenía que ver con la psiquiatría. Y cuando uno se dedicaba a preguntarle a los pacientes, los enfermos mentales en el hospital, si habían sido maltratados, y le quiero contar que el 100% de los enfermos mentales había sido maltratado con abuso físico severo, sexual. Y hoy en día, yo le mando razón a mis profesores de yo tenía razón, porque realmente hoy en día se sabe que todo ese maltrato tiene unas repercusiones en lo que pasa en el cerebro humano, que indudablemente tiene una relación directa con la enfermedad mental. Por cierto, el maltrato no explica el 100% de los casos, pero lo que tenemos es que están presentes en todos los casos de pacientes psiquiátricos, me decía, son o fueron niños maltratados. Es que yo me atrevería a decirle que muchos de las personas que están hoy en día, digamos que son adultos, como nosotros ya mayores, sí, fueron golpeados y fueron victimizados, y esto no se entendía como una forma de patología, digamos, social. Pero indudablemente los psiquiatras en mi país fueron tremendamente refractarios a entender que era muy grave lo que le hacían a las personas, y que si usted no trata lo que hoy en día conocemos como el trauma y la impactación del trauma, tanto digamos primario como complejo, uno no mejora a los pacientes, y indudablemente sabemos mucho más de por qué se genera un esquizofrénico, pero hay relaciones entre enfermedades, por ejemplo los trastornos de personalidad borderline, que claramente se saben que la génesis tiene que ver con daños en las estructuras cerebrales en la primera infancia. Entonces, mis profesores estaban a espaldas de eso, y por lo demás, obviamente, cuando uno se mete en temas difíciles como la violencia a los niños o a las mujeres, pues claro que hay un montón de personas que son abusadores y que no están interesados en que uno los denuncie. Claro. Cuando hablas de daños cerebrales, en las estructuras cerebrales, no te referís exclusivamente a daños causados por golpes físicos, por traumas
de trauma. Golpes en el cerebro, en el cráneo. Claro, ese obviamente daña Claro. al cerebro, pero lo que sabemos hoy, que yo creo que sí es una cuestión fascinante, pero al mismo tiempo muy dolorosa, es que cuando los niños están sometidos a un estrés permanente, eso libera noradrenalina y adrenalina, que es fundamentalmente las hormonas que nos preparaban cuando éramos pues mucho más primates que ahora, diría yo, para luchar o para huir. Y entonces un niño que está permanentemente en una situación donde se siente amenazado, permanentemente tiene los niveles de cortisol alto. Y eso hace un daño en unas zonas específicas del cerebro. Y sabemos que daña, y esto me parece que tiene una relación directa con la productividad después de la persona, porque va a tener un daño donde tenemos la memoria cognitiva, la memoria consciente. Entonces, eso hace que la persona cuando llega a la vida adulta, pues claro que es mucho menos productiva, pero ya sabemos que también hay daño en algunas zonas del lenguaje, especialmente cuando la impactación traumática fue muy grave, y también sabemos que hay unos daños en el cuerpo calloso, que es lo que conecta los hemisferios cerebrales, y algunos en el cerebelo. Entonces, y estábamos hablando, los pioneros de esto, Bruce Perry, Putnam, no eran creídos al comienzo, le decían que esto no podía pasar. Y realmente... ¿Cuánto hace de eso? ¿20, 30 años? Yo creería que por lo menos unos 25 años que ellos comenzaron a hablar, igual que otro pionero, pues, que es Vincent Felitti en California, que comenzó a mostrar cómo la impactación traumática, lo que hoy se conoce como la experiencia adversa en la infancia, le dañaba a usted la parte de salud. Estamos hablando, por ejemplo, de que se le duplica la probabilidad de tener enfermedad cardíaca, de tener diabetes, de tener depresión, es gravísimo el aumento de la depresión, claro, del suicidio, del consumo de sustancias psicoactivas. A mí me producen, yo no sé acá en Uruguay, pero en Colombia hacen unas propagandas en contra del consumo de sustancias psicoactivas que a mí me producen entre hilaridad y tristeza que se desperdicie el dinero. ¿Por qué? Porque dicen a la gente como si la gente consumiera drogas porque es una decisión moral. Claro, claro. Y así no es. La gente consume drogas porque tiene un alivio transitorio del malestar psicológico. ¿Y qué produce el aumento del consumo de sustancias psicoactivas? Pues claro, que los niños sean maltratados y que tengan condiciones adversas, y muy importante que no se les enseñe a hacer algo distinto para cambiar el estado mental. Entonces, las propagandas que se hacen deberían ser más, no maltrate a los niños y verá que bajamos el consumo de sustancias adictivas. Dile no a la droga como si fuera tan fácil, ¿no? Como si uno fuera un autómata que dice no o sí y que da lo mismo que es el resultado de decirle no o sí, es un poco en ese sentido, ¿no? Exacto, es como si fuera una decisión moral. Claro, claro. Pero realmente las personas que consumen las drogas son personas enfermas que necesitan cambiar su estado mental a cualquier costo. Claro. Y que obviamente ya rompieron esa barrera de la protección que todos tenemos de nosotros mismos. Es lo mismo que la gente que fuma, pues obviamente que todo el mundo sabe que eso le hace daño a su pulmón y a todo su sistema circulatorio y demás, pero ya tomaron esa decisión de yo me siento mejor con esto y no importa si me hago daño a mí mismo, que es lo mismo que pasa en todas las adicciones. Vamos a hacer una pausa y seguimos disfrutando de la compañía de la doctora, la médica psiquiatra colombiana Isabel Cuadros. Ya venimos. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.